Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia de la Feria Virtual de Franquicias. En esta oportunidad vamos a estar hablando con los expositores acerca de las claves del contrato de franquicias. Antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por estar presentes, a Mario Comi, a Gaby Sapio y a Jorge Bliman, y a todos sus equipos por estar también hoy acá. A los main sponsors de este evento, al Banco Superviel, a Unilever Food Services y Unilever Food Solutions, y a Berkeley Seguros. En primer lugar, les voy a presentar a quien va a ser el moderador en esta charla, que es Mario Comi. Él es licenciado en Economía de la UBA, es CEO de Frankcorp Argentina, integrante de la red Frankcorp, y tiene una consultora especialista con más de 40 años en operación de franquicias. Mario, palabra para que puedas presentar a Gaby y a Jorge. Gracias, Sole. Buenos días a todos. Bueno, tengo el honor de presentar a dos profesionales especialistas en el tema que vamos a tratar, pero que además han desarrollado capacidades en todo lo que tiene que ver con los programas de franquicia, no solamente con el tema de contratos, que es lo que nos ocupa, pero bueno, con nosotros tenemos a Gabriela Sapio, que es abogada con especialización en asesoría jurídica de empresas y además es agente de la propiedad industrial. Es consultora en marcas y franquicias con capacitación en expansión nacional e internacional de marcas en la Dirección General de Comercio Exterior. Y además es la titular del estudio GS de marcas y franquicias. Por otro lado lo tenemos a Jorge Bliman, abogado de UBA, ha brindado asesoramiento y defensa en numerosos litigios y casos derivados del franchising de la Argentina. Además es director de la consultora Franchising Advisors, desarrolló más de 345 programas de franquicias e intervino en más de 1.200 otorgamientos de franquicias a franquiciados. Fue presidente de la Unión Argentina de Franquicias, es presidente de The Franchise Center, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, conduce el Diplomado de Franquicia de Argentina y además en otros países. Y es docente de varias instituciones en Argentina y en el exterior sobre el sistema de franquicias. Casi con este palmarés se nos agota el tiempo del Zoom. Así que, buenísimo, le doy la palabra a ellos, que son los que nos van a hacer las recomendaciones en un tema fundamental, porque después de todo, muchachos, la franquicia no deja de ser un contrato, ¿no es así? Sí, efectivamente, así que nos hemos dividido con Gaby, como para que ella comience los primeros 20 minutos con su parte de la explicación de lo que es el contrato, y luego haré yo mi parte complementando la de ella, que seguro van a disfrutar mucho. Gracias, Jorge. Un honor compartir contigo y con el colega Mario Comi, por supuesto. Gracias, María. Voy a compartir una pantalla, a ver si es posible. Seguramente que sí. Acá la tenemos. Bueno, gracias. Empezando por las claves del contrato de franquicia, le vamos a dar el marco legal. En la Argentina hay un encuadre legal desde el 2015 que tenemos incorporado el marco legal del contrato de franquicia en nuestro Código Civil y Comercial, que ya de inicio nos define de qué hablamos cuando hablamos de un contrato de franquicia. Que lo hay, según la ley, cuando una persona que es el franquiciante otorga al franquiciado el derecho a utilizar un sistema aprobado de comercialización de bienes y servicios bajo su marca, su know-how y con su asistencia técnica, contra una prestación del franquiciado. Aquí ya tenemos delineados los elementos fundamentales del contrato, por lo pronto la existencia de un sistema aprobado. La ley después va a especificar que debe estar probado durante 2 años, al menos en 2 unidades de negocios iguales que las que vamos a franquiciar. Ese know-how que tiene el franquiciante, que es el conjunto del saber hacer y de sus experiencias,
debe poder ser transmitido al franquiciado para que él desarrolle su franquicia del mismo modo que el franquiciante. Va a girar su negocio bajo la misma marca del franquiciante, de manera que el franquiciante debe tener la titularidad de la marca o al menos su disponibilidad. Si no, puede no ser titular, pero tiene que tener la disponibilidad de la marca para poder dársela en licencia, una licencia de uso al franquiciado durante todo el término del contrato. Y asegurar una asistencia técnica que requiere ya de por sí cierta infraestructura, ¿verdad? Estas disposiciones que tiene el Código Civil tienen carácter supletoria. ¿Qué quiere decir? Supletoria de la voluntad de las partes. En materia contractual en la Argentina prima la voluntad de las partes, de modo que en el caso en que las partes guarden silencio, ahí van a funcionar las cláusulas que impone el Código Civil. De ello surge que las partes podrán acordar otros términos que esas cláusulas, siempre y cuando no se trate de cláusulas indisponibles. ¿Cuáles son las cláusulas indisponibles? Las de orden público, las que no podemos tocar ni contradecir bajo pena de nulidad. También son nulas cualquier cláusula contractual que sea abusiva, y en líneas generales definimos las cláusulas abusivas como aquellas que ponen el cumplimiento del contrato del lado de una sola de las partes, o sea, una sola de las partes puede resolver si el contrato se cumplió o no. Eso es una cláusula abusiva y está expresamente prohibida en este contrato como en otros. Y en materia de franquicia, el marco legal expresamente dice que está prohibida cláusulas que prohíban al franquiciado cuestionar justificadamente los derechos del franquiciante. ¿Qué sería esto? Los derechos que esgrima el franquiciante para dar la franquicia, derecho a esa marca, a ese know-how. Obviamente que no se puede cuestionar alegremente, pero cuando hay justificación, por ejemplo, la marca tiene un registro público, de modo que si yo fácilmente puedo comprobar si la marca es del franquiciante, la tiene licenciada o no. De modo que cualquier cláusula en el contrato que le prohíba al franquiciado cuestionar justificadamente esos derechos esgrimidos por el franquiciante es nula. También aquellas cláusulas que le prohíban al franquiciado comprar mercadería de otros franquiciados del resto del país, siempre que se trate de las mismas condiciones y calidad que la que está dispuesta para la franquicia, o las que prohíban al franquiciado, por más que les resulte raro, alguna vez pasó, reunirse o establecer vínculos económicos, no económicos, perdón, con otro franquiciado. Los franquiciados se pueden reunir libremente, de hecho todos tienen un grupo de WhatsApp aparte donde no figura el franquiciante, así que ese ida y vuelta que hay entre los franquiciados tiene que ver con la comunidad y no tiene por qué asustar a nadie. Pero la ley expresamente prohíbe cualquier estipulación en contrario de esa comunidad. Y finalmente las cláusulas de competencia, que todos los contratos lo tienen, disponen generalmente que hasta un año después de finalizado el contrato el franquiciado no puede desarrollar la misma actividad que la que desarrolló en la franquicia, pero expresamente la ley dispone que ese término no puede extenderse más allá de un año y tiene que definirse perfectamente su territorio, el territorio en el cual no va a poder actuar. Las claves de esta nueva regulación, porque antes de esta regulación sí hacíamos contratos de franquicias, pero se trataba de convenciones privadas entre las partes, a la que las partes se sometían como a la ley misma. Ahora este encuadramiento legal da ciertas pautas de lo que sí se puede hacer y lo que no. Las claves de esta nueva regulación destacables son que el franquiciante no responde por la rentabilidad del sistema. El franquiciante lo que debe hacer es proveer un negocio viable para generar rentabilidad, pero no responde por esa rentabilidad. Sí responde por los defectos del diseño del sistema
que causen daños al franquiciado, siempre que no le sean imputables al mismo franquiciado, a su impericia, a no haber seguido con las directivas del manual operativo, del contrato. Otro punto destacable de la legislación es que prohíbe el abuso de la posición dominante y la práctica anticompetitiva. Y específicamente aclara que el contrato de franquicia en sí no limita, ni restringe, ni distorsiona la competencia. También le da el derecho a la clientela, establece que el derecho a la clientela lo tiene el franquiciante, el dueño de la marca es el dueño de la clientela de la red, salvo que se acuerde algo en contrario. ¿Y en qué casos podría acordarse algo en contrario? Por ejemplo, un franquiciado que tenía un negocio anterior del mismo rubro y tenía una gran clientela ya formada, si en ese mismo local incorpora la franquicia, podrían las partes acordar un régimen distinto para esa clientela. De lo contrario, siempre se entiende que la clientela viene por la marca. Y otro tema también importante es que la exclusividad territorial que se le otorga al franquiciado puede limitarse e inclusive excluirse de acuerdo a la franquicia de que se trate. Recordemos que en estos momentos ya estamos con franquicias totalmente tecnológicas, que no dependen de un espacio físico, hay franquicias que no lo tienen, de modo que esta versatilidad de las franquicias puede cambiar estas pautas, y de hecho la ley lo prevé y lo permite. En líneas generales hay una independencia jurídica y laboral entre las partes. La ley es clara en cuanto a que el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, salvo ley en contrario, y que los dependientes del franquiciado no tienen ninguna relación jurídica ni laboral con el franquiciante, salvo fraude laboral. ¿Cuál sería el fraude laboral? Que el contrato de franquicia no sea real, sino en realidad enmascare una relación laboral. La obligación del franquiciado de indicar claramente su calidad de persona independiente del franquiciante es clara, la ley lo dice expresamente. Y de todo esto entenderán que el contrato de franquicias, como bien se dice, es mayormente un contrato de adhesión. Y eso no habla mal del contrato, sino habla de los términos. El contrato de franquicia es el diseño legal del negocio, y si yo quiero ingresar a un negocio, es muy bueno que no quiera cambiarlo. De modo que no cabe sino adherir a las cláusulas de ese negocio. No se negocian, esas cláusulas son de adhesión. Por eso los contratos de franquicia son estandarizados, todos iguales, siguiendo también la dinámica del negocio, de no negociar cada cláusula con cada franquiciado, y de también asegurar a todos que todos se sumaron a la red en las mismas condiciones, que no tuve como franquiciante condiciones especiales o particulares para cada uno, lo cual asegura la homogeneidad de la contratación. Y el tema también a veces se cuestiona lo extenso que son los contratos de franquicia, y eso tiene que ver con prever todas las situaciones posibles, también en base a esa economía de escala que también se traslada a los propios contratos, ¿no es cierto? Y eso también disminuye la litigiosidad. En cuanto a los tipos de contratos, tenemos franquicias individuales, que son las que otorgan al franquiciado derecho para abrir una sola apertura, las mayoristas, que le otorgan un territorio regional, provincial, para más de una apertura, donde subfranquician el contrato, y las franquicias de desarrollo, donde directamente al franquiciado se le otorga toda una zona para que haga aperturas propias. Aquí no se puede subfranquiciar salvo pacto en contrario. Los plazos mínimos de contrato individual son de 4 años, que es más o menos lo que se calcula en que puede recuperar la inversión inicial y tener la rentabilidad esperada el franquiciado. En casos especiales como una feria, un congreso, una actividad por tiempo, se podrá hacer contratos por menos tiempo. Al vencimiento del contrato de franquicia, salvo que se diga algo en contrario,
porque como dijimos, esto es supletorio, el contrato se entiende prorrogado por plazos sucesivos de 1 año, salvo denuncia expresa con 30 días de anticipación. O sea, 30 días antes tengo que avisar que no lo quiero prorrogar. A la segunda renovación se transforma en tiempo indeterminado, que según el lineamiento del encuadre legal, entendemos que tiene que ser por lo menos de 3 años. La franquicia de desarrollo no puede tener un plazo mínimo menor a 5 años, que es también el tiempo de recupero más o menos previsto. Tiene que tener un preaviso obligatorio, o sea, al vencimiento del contrato, aun cuando tenga un específico vencimiento, tengo que preavisar al franquiciante que no quiero renovar, que no voy a renovar. Ese preaviso debe tener una anticipación no menor a 1 mes por cada año de contrato, ni mayor a 6 meses al vencimiento del contrato. Con una anticipación no mayor a 6 meses de su vencimiento. En los casos de los contratos de plazo indeterminado, el preaviso debe darse de manera que al menos se cumplan los 3 años. Por eso decía que el de plazo indeterminado por lo menos tiene que tener 3 años. La falta de preaviso, que es obligatoria, da lugar a una indemnización por las ganancias dejadas de percibir durante ese periodo. Finalmente, la extinción del contrato se puede dar por el vencimiento del plazo acordado, con el preaviso de 4 años, como dijimos, o de pleno derecho, cuando es por plazo menor, en los casos de aquellas situaciones particulares que dijimos, un congreso, una feria, vence ipso facto al momento de estipulado. También finaliza por justa causa, por incumplimientos esenciales del contrato, y por muerte o incapacidad de cualquiera de las partes, salvo que se prevea algo en contrario. Los contratos también prevén qué pasa, puede prever qué pasa a la muerte del franquiciado. Eso queda a disponibilidad de las partes. Y finalmente quiero introducir el tema de qué pasa cuando un negocio exitoso, probado, aunque todavía no de 2 años, tiene viabilidad para ser operado por otro operador, pero no cumple todavía los requerimientos legales para hacer franquicia, porque la ley es clara y define perfectamente cuándo hablamos de franquicia y cuándo no. Por eso en este sentido hay que ser muy claros, porque a algunos se ponen el disfraz de franquicia porque tiene buena prensa y no lo son. De modo que en ese intermedio entre reunir los requisitos de la franquicia y tener el negocio exitoso, nosotros incentivamos, promovemos y nos da buen resultado formatear un sistema de licencia donde el dueño de la marca y del sistema la licencia a un licenciatario que va a operar ese local mientras tanto, y es un modo de llegar a la franquicia cuando estén dadas las condiciones y acceder a un negocio en red por un costo inferior, y mientras tanto posibilitar al licenciante apalancar su camino hacia la franquicia. Finalmente, para cerrar, quiero recordar que en los negocios como en la vida, hay que quedarse con quien lea la letra chica del contrato y aún quiera firmarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el franquiciado cuando firme ese contrato debe tener pleno conocimiento y entendimiento de lo que está firmando, de lo que se espera de él y de lo que va a recibir él. Solo así se construyen cadenas exitosas. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir pantalla y le doy Gaby. el espacio a mi colega y amigo. Muchas gracias Gaby. Bueno, vamos a tratar de complementar un poco esto que ha explicado Gaby.
Bueno, tal como me presentó Marito, mi nombre es Jorge Bliman, dirijo Bliman Franquicias y Franchising Advisors, y vamos a complementar esta excelente exposición de Gaby, viendo algunos puntos sobre los que me interesa que nos focalicemos también. El contrato de franquicia requiere una expresión escrita, lo cual no implica que sea una expresión de solemnidad. Es decir, muchos contratos se certifican las firmas ante escribano público. Esto es una buena práctica, pero no es una condición establecida por la ley. Ustedes saben que los contratos tienen requisitos de solemnidad o pueden tener requisitos de prueba. En este caso, la expresión escrita tiene que ver con la prueba de lo que fueron los acuerdos a los que las partes arribaron a través del contrato. Si bien desde hace 5 años tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación la regulación de la franquicia, como bien dijo Gaby, la primera ley entre las partes es el contrato. En tanto, no contravenga disposiciones mandatorias o de orden público que estén contenidas en la ley, que en el caso de las franquicias las hay. En algunos casos también hay interpretación de qué es de orden público y qué no lo es, pero en definitiva, el primer punto es contratos por escrito, redactados profesionalmente, es decir, con intervención letrada o especializada que nos garantice que toda la previsión contractual está ajustada no solo a la ley, no solo a la voluntad de las partes, sino también a la previsión de contingencias que es específica para cada uno de los contratos. Es decir, la contingencia en un contrato de franquicia en una agencia de viajes, que puede ser que se haya caído una reserva en un hotel, que no lo reciban en el transfer en el aeropuerto de destino, no es la misma que la contingencia en una cadena de tintorerías, que puede tener que ver con se quemó una prenda al plancharse, o le arrancaron un botón, o se perdió una camisa, que no es la misma a su vez que en un lugar de gastronomía, que puede tener que ver con la ingesta de alimentos, que alguien se queme en la cocina con la freidora o alguien en el público se intoxique. Entonces, cada contrato requiere una expresión profesional, cuidadosa, pero también equilibrada. ¿Qué queremos decir con esto? En los primeros años, los contratos de franquicia eran verdaderamente leoninos. Aún hoy muchos lo son. ¿Qué significa la expresión un contrato leonino? Significa un contrato en el que una parte tiene, valga la redundancia, la parte del león, que se come al otro. Entonces, los contratos de franquicia, que en general son bastante extensos, y esto no porque los abogados cobremos por página, porque en la Argentina en general no lo hacemos, sino porque se requiere darle la mayor casuística, quiere decir nivel de detalle, a los compromisos asumidos por las partes para evitar problemas. Porque si no, luego se depende de la interpretación legal y, en definitiva, si hay un conflicto, de la interpretación de un juez, lo que se llama la prudencia judicial. A veces prudente, a veces no tan prudente. Entonces, primer punto muy importante, contrato por escrito, no es requisito de solemnidad, sí es requisito de prueba, redactado profesionalmente, cuidadosamente y equilibradamente. Y vuelvo sobre el término del equilibrio. Que los contratos sean estrictos no tiene que significar que tienen que ser desequilibrados, porque a la hora que se produce un conflicto, la justicia va a analizar las cláusulas y va a determinar si esa cláusula resulta aplicable o no, o como se dice en materia jurídica, si repugna a la moral y las buenas costumbres o al orden jurídico preestablecido. Si bien la ley contiene algunas cláusulas que dice esto no se puede poner, la experiencia nos muestra que hay de todo tipo de cláusulas que uno cuando analiza un contrato las ve y dice esto judicialmente no pasa. Entonces no basta con poner cláusulas que uno diga, bueno, soy un asesino con esto, porque más allá de que estén esas cláusulas, luego van a resultar inaplicables. El segundo punto tiene que ver con esta primera parte luego del encabezamiento de los contratos en las cuales se declaran los antecedentes y las intenciones que tuvieron las partes para llegar al contrato. A veces uno pasa ligeramente esto, sin embargo, muchísimas veces contienen expresiones que van a servir para interpretar el resto del contrato. Y cuando una parte, por ejemplo el franquiciado, pone ahí declaraciones donde la contraparte reconoce la tremenda experiencia, prestigio de la marca o cantidad de cosas, ojo, porque después
en un caso de conflicto, se puede pedir que se justifique cuál era toda esa gran experiencia que el franquiciante declaró y que le hizo reconocer al otro, o ese reconocimiento marcario, o todo lo que se pone en el contrato. Entonces, cada palabrita que va en el contrato hay que medirla, pesarla, sopesarla con mucho cuidado, porque no es cuestión de mandarse la parte metiendo cosas, sino saber que lo que estamos poniendo, si eso va a ir a un litigio, alguien lo va a mirar y va a decir, pero esto es así, o se indujo a engaño. El tercer punto del contrato, que es muy importante, es que el marco obligacional de las partes sea concreto y sea preciso. Los contratos son como los textos sagrados, como la Biblia, la Torá. Van a tener primero todas las bendiciones y después le van a caer todas las maldiciones. No es que acá si nos damos vuelta nos vamos a transformar en estatua de sal, como en el Antiguo Testamento, pero sí, si no tenemos el marco obligacional concreto, preciso y completo, luego el régimen punitivo del contrato no va a poder actuar adecuadamente. Si no queda claro qué infracción es leve, qué infracción es grave, qué ocurre frente a cada uno de los casos, qué ocurre frente a la reiteración de las infracciones leves, ¿se transforman en una infracción grave? ¿Cuáles son las que requieren constitución en mora, es decir, hacer jurídicamente relevante el incumplimiento de la otra parte? ¿Y cuáles son las que no requieren constitución en mora, que de producirse ya directamente habilitan a tomar el curso de acción punitivo? No todas las cláusulas, incluso hay tremendos defectos en la construcción de los contratos, justamente porque se confunde lo básico. No es lo mismo una infracción leve que una infracción grave. No es lo mismo una infracción reparable que una infracción irreparable. Y por otro lado, el tratamiento punitivo debe ser equilibrado y proporcional a la gravedad de la infracción. Vemos muchos contratos que establecen puniciones o sanciones ante determinados supuestos que nuevamente, como decía antes, son inaplicables porque no van a pasar ante la justicia por exageradas, por incoherentes, porque no se actúan los mecanismos previos que permitan la reparación en aras de la preservación del contrato, que es siempre el objetivo. Los contratos están hechos para cumplirse de buena fe, para interpretarse de buena fe, deben ser celebrados de buena fe, pero hay un principio de preservación de los contratos. La ley no quiere que por cualquier cosa un contrato caiga, porque se defraudan intereses, porque se producen inversiones que después se vuelven irrecuperables, porque se llenarían de litigio los tribunales. Entonces, el régimen punitivo debe ser adecuado a la gravedad de las faltas y debe permitir en cada caso establecer un tipo de sanción compatible con la preservación del contrato, salvo cuando por su gravedad o por la imposibilidad de reparación o por sus implicancias, esa falta deba dar lugar a que se termine el contrato. Pero la muerte del contrato es la última ratio en materia de sanciones por incumplimientos. Hay una serie de situaciones especiales que van creciendo en los últimos tiempos y que requieren y que aconsejamos que sean tratadas de manera precisa y específica. Lo relacionado con la venta electrónica. Hoy, y en época de pandemia, la venta electrónica se ha disparado, pero esto en cierta forma contraviene lo que era la realidad de la venta física hasta la tremenda irrupción del comercio electrónico. ¿Cómo juega que un franquiciante, no estando previsto en el contrato que deba ceder la clientela del territorio físico de exclusividad del franquiciado, le venda a un cliente que está a media cuadra del negocio del franquiciado por venta electrónica, probablemente a precio menor que el que le impone a su cadena, y ese cliente se pasee por la puerta del negocio con la bolsa de la marca, y el franquiciado dice, este no me lo compró a mí, y vive a media cuadra. Entonces, la venta electrónica ofrece un montón de aristas que deben ser previstas en aras de mantener el equilibrio contractual y la buena relación entre las partes. Otro tema son los aspectos territoriales, que por un lado se relacionan con la venta electrónica, pero por el otro se relacionan con el cumplimiento de objetivos que se pueden haber fijado en planes de negocios que se suscriban separadamente del contrato. El franquiciante quiere, obviamente, que el franquiciado tenga siempre la mejor performance y que le desarrolle debidamente un territorio. Otorga una exclusividad territorial. El franquiciado
no ejecuta correctamente las obligaciones contractuales, ok, tendrá el remedio contractual. No cumple con las disposiciones de los manuales de operaciones, ok, tendrá el remedio contractual para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones en materia de procedimientos. Pero ¿qué pasa si no está incumpliendo el contrato? No deja de cumplir las normas de procedimiento, pero no alcanza objetivos mínimos que se hayan fijado expresamente de desarrollo de su territorio. Causa un daño a la marca, pierde ventas, pierde presencia en el mercado, abre la puerta a los competidores, por lo tanto esto genera toda otra dinámica de situaciones que deben tener previsión contractual. El surgimiento de nuevas subunidades de negocio, otro problema. Con la pandemia vino la necesidad de diversificar y donde hacíamos foco, ahora ya tenemos que decir, ok, el foco estaba muy bien como paradigma de una época en la cual nuestro café era el café, pero hoy estamos necesitando determinado tipo de nuevos productos o de nuevos servicios para poder compensar las pérdidas que tenemos en lo que era el foco principal de nuestro negocio. ¿Hasta dónde se incorporan? ¿Dónde se estaría desnaturalizando el negocio? ¿Dónde está el límite de la exigencia de nuevas inversiones al franquiciado? La frecuencia de estas exigencias, su correlación con el plan de negocios original, la necesidad de adecuación al desenvolvimiento del mercado. Fíjense cuántas preguntas de un solo punto. Por supuesto, la evolución del modelo de negocio es otro de los aspectos centrales. Los negocios evolucionan porque los mercados evolucionan, la competencia evoluciona, los consumidores evolucionan, los productos evolucionan. ¿Qué hacemos con el negocio? Como la pegamos una vez, nos quedamos disfrutando. Sería como el Barça, el Barcelona, que diga, bueno, salimos campeones muchas veces con este funcionamiento, pero cuando te toman el tiempo, podés perder contra cualquier otro equipo. Bueno, aquí es lo mismo. La velocidad en la Argentina de copia de los conceptos y de copia del conocimiento es rapidísima. Los argentinos somos muy observadores de lo que anda bien y lo que anda mal. Por eso los mercados se tienden a saturar tan rápidamente. Vemos que alguien la pegó con algo y salen 200.000 a hacerlo. Se saturan, supervivencia del más apto, pero durante el tiempo que el mercado estuvo saturado fue un juego en el que casi todos pierden. Y el que se salvó de perder, que es el casi, es el que habrá perdido menos, pero pudo subsistir en el mercado y se irá quedando con mayores porciones de esa torta a medida que mayor cantidad de competidores vaya saliendo del mercado. Como decíamos antes, el régimen punitivo debe ser lógico, debe estar adecuado a la ley y debe ser aplicable. La intención del empresario no es ir a juicio. Es como cuando se dice, no, despidió injustificadamente a una persona. Raro que se despide injustificadamente. Podrá probarse o no la causa, pero el empresario sabe qué empleado le rinde, qué empleado no le rinde, o si el negocio le rinde o no. En general, todos queremos preservar la fuente de trabajo, crecer con nuestra organización. Argentina, además, ya es un país difícil para el crecimiento y para la fuente de trabajo. Pero más allá de eso, debemos lograr la aplicabilidad de un régimen en el cual las medidas preventivas superen las medidas correctivas, tratar de evitar llegar a situaciones de quiebre con el franquiciado, porque donde se empezó a intercambiar cartas documento, se acabaron los cafecitos, o los envenenarán después, pero no funciona el régimen de sanción, sanción, sanción. Lo mejor es la prevención, la sanción nuevamente debe ser el último de los remedios que apliquemos. Siguiente punto, tengamos mucho cuidado con las estipulaciones para luego de la terminación del contrato. Porque si bien la ley prevé, por ejemplo, el pacto de no competencia por 1 año de duración, ¿qué pasa si el franquiciado cierra el negocio, vende el fondo de comercio o no? Apareció, le vendió los muebles y las instalaciones, aparece otro, sigue en el mismo rubro. ¿Qué hacemos ante ese supuesto? Hay violación del pacto de no competencia. Si vino Juan Pérez, que no es el franquiciado, pero Juan Pérez se quedó en el mismo local, con las mismas instalaciones, los mismos equipamientos y la misma clientela. Es más, Juan Pérez podría haber sido el amigo del vecino del novio de la prima de la mamá del franquiciado. Y decimos, ¿será el mismo franquiciado disfrazado de Juan Pérez? ¿Qué pasa con el tema de los datos? Hoy el que tiene datos es el que triunfa. Los negocios deben hacer la mejor base de datos posible para trabajar sobre datos. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién es el dueño de los datos? La empresa franquiciante. ¿Cómo prevemos los mecanismos para, durante la duración del contrato y no luego de su terminación, tener el mayor control posible de esa información esencial, clave para el desenvolvimiento del negocio? Los datos. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Qué nos compran? ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué nos compran? Tener un muy buen sistema desarrollado
para la duración del contrato y luego también para asegurarnos que al terminar el contrato el franquiciante no vea burlado su derecho sobre esa clientela. ¿Qué pasa con las medidas cautelares? Terminó el contrato, el franquiciado debe eliminar los elementos identificatorios de la marca, no lo hace parcialmente, cambia una letrita. Yo me canso de pasar por las calles y ver negocios que seguro fueron franquicias con una letra cambiada y la tratan de disimular de esa manera. Las medidas cautelares en este caso son muy importantes porque los juicios demoran años, las medidas cautelares pueden obtenerse en semanas o en muy pocos meses y permiten preservar la marca. Ocurre mucho que cierra un local de una franquicia, pasamos y a los 5 meses sigue el cartel puesto arriba. Entonces eso provoca un gran descrédito. Después hay que dar explicaciones, pero ya cuando uno tiene que dar explicaciones ya entró en pérdida. ¿Qué pasa con los derechos de recompra del franquiciante a la terminación del contrato, o de instalaciones, o de stock, o del fondo de comercio? ¿Cómo se regula esta situación? ¿Puede? ¿No puede? ¿A qué precio? Es muy importante también prever en el contrato el sistema de resolución de litigios. Generalmente aconsejamos acudir al tribunal arbitral de nuestra Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, porque es más rápido, porque es más efectivo, porque hay mayor conocimiento de la problemática de las franquicias y encima de todo esto es mucho más barato que el litigio judicial. O sea, todas ventajas. Sugerimos que pongan en los contratos la cláusula de arbitraje obligatorio. Piensen que, si no está puesta, el juez natural es la justicia judicial, no la justicia arbitral de la asociación. La previsión de la competencia territorial, dónde se va a juzgar, en los contratos internacionales, la previsión de la legislación aplicable, qué leyes se van a aplicar al contrato. Obviamente es muy importante contar con un buen asesoramiento legal, como dije al principio. No está bueno eso de buscar un contrato en internet, tunearlo, donde decía pizza reemplazamos por tornillo, donde decía café reemplazamos por camisa, que lo veo muchísimo eso, lo veo muchísimo. Hay que tener mucho cuidado, cada empresa, cada mercado, cada modelo de negocio tiene su propia siniestralidad, sus propias circunstancias, y si bien existe una base común, no es bueno ese copy-paste, ese copiar y pegar, porque después dejamos imprevistas una gran cantidad de situaciones. Luego que terminamos de firmar el contrato, ¿se acabó la situación legal? No, empezó la situación legal, porque debemos, bajo pena de contraer responsabilidad, la obligación del franquiciante es una obligación de medios y no de resultados, debemos brindar asistencia técnica continua, capacitación, asesoría de campo, supervisión, objetivar continuamente la información, no solo para que nos aseguremos de que emisor y receptor del mensaje estén entendiendo lo que el mensaje quiere decir, sino también para que si el día de mañana hay un problema, cuando le entreguemos la carpetita al abogado, tengamos la mayor cantidad de elementos de pruebas preconstituidas para que el profesional pueda decir, bueno, tenemos estos elementos probados. Asegurar siempre el cumplimiento del contrato, y no solo el cumplimiento del contrato por la otra parte, también el nuestro. Si vamos a tener una oportunidad de ejercer un derecho y la vamos a dejar pasar, dejar previsto en el contrato que no reclamar en todo momento por todas las circunstancias, quiere decir que eso ya queda exculpado para siempre. ¿Ok? Es una cláusula de no waiver, de no perdón. El marco de tolerancia debe ser controlado. Si vamos a tener tolerancia cero con el otro, bueno, tengamos autotolerancia cero y veamos si la podemos bancar, porque un poco de cintura siempre se requiere. Las situaciones nunca son blanco y negro absolutamente. Entonces, ponerle un poquito de interpretación, de buena onda y ver qué es lo que está pasando en el contexto. Tratar de prevenir rápido los conflictos, evitarlos, tratar de evitar la guerra. La mejor batalla es aquella que no tuvimos que disputar. De la misma manera, si tenemos mecanismos que nos permitan volver a la normalidad, entre comillas, de la relación, a pesar de que haya ciertas cosas de la otra parte, o que a la otra parte haya cosas nuestras que no estemos de acuerdo, tratar de mantener la relación en los mejores términos. Y se lo dice un abogado, con el sentido de tratemos de evitar los litigios. Y nuevamente, contar con una adecuada supervisión legal durante todo el ejercicio del contrato. No únicamente cuando se plantea el conflicto, no únicamente para la firma del contrato. En todo momento es imprescindible tener un departamento legal interno o externo, esto es, tener un abogado o un conjunto o un equipo de abogados internamente o externamente que nos permita hacer el seguimiento y que nos vaya advirtiendo cuando hay situaciones que pueden dar origen a responsabilidades legales de una o de otra parte. Así que
Les agradezco muchísimo la atención que me brindaron a mí, obviamente también a Gaby, y dejo ahora, si tienen preguntas, para que las hagan en estos minutos que nos quedan de la actividad. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Gaby. Por acá tenemos algunas preguntas. Con la nueva realidad de negocios virtuales, ¿cómo se maneja el tema de la territorialidad? ¿La contesto yo, Gaby? Estás muteada, Creo que Gaby Gaby. quería ser la primera en contestarla. Pero desmuteate, Gaby, desmuteate. Ahora sí. Bueno, en verdad va a tener que ver con, como siempre, con el diseño del negocio en particular. Aún el comercio electrónico también se puede estipular precisamente. Se puede quedar el franquiciante con algunos términos electrónicos, por ejemplo. El franquiciante en algunas oportunidades, negocios que hemos diseñado recientemente, el franquiciante, por las características en particular del negocio de que se trataba, se queda con todas las redes sociales y la página, y el comercio, el e-commerce de la página, y los franquiciados, que en este caso tenían dark stores, se quedaban con la venta por WhatsApp. Entonces ahí lo que se está definiendo es sectorizando qué comercio, qué parte del comercio electrónico le corresponde a cada uno. Se puede hacer, en el caso, por ejemplo, de las academias donde se dan clases, se puede definir en qué lugar, desde qué lugar se compra el servicio, de modo que va a depender del negocio en particular para ver cómo discriminamos esa venta online, porque ya no podemos hacer como hacíamos antes, donde el franquiciante se reservaba toda la venta online. Generalmente, en la mayoría de los sistemas de negocios, hay que abrirle el juego al franquiciado. Pero bueno, va a depender, cómo lo abrimos o no, va a depender del negocio en particular. Y ahora aclara lo que quieras, Jorge Bliman. No, fue muy, muy precisa Gaby y coincido 100% con ella. La realidad es que uno tiene que buscar un sistema equilibrado. Pensemos que el franquiciado pone sus sueños, pone su trabajo, pone su dinero en el negocio, por lo tanto es fundamental que haya un equilibrio. Y hoy, en un momento en el cual la venta electrónica está ocupando cada vez mayores espacios dentro de la venta total, también debemos buscar el equilibrio en lo que tiene que ver con el tratamiento de la venta electrónica. Si no, va a ser una fuente de conflictos, sin ninguna duda. Muy bien. Aclarado eso, vamos a la segunda. Bueno, ya que hablaban de la venta electrónica, si vendo dentro de una ciudad donde hay una franquicia, ¿tengo obligación de participar con un porcentaje al franquiciado? Bueno, lo he dicho recién, o sea, si no está previsto contractualmente qué tratamiento hay, puede haber una fuente de conflicto en cierta forma en que haya una invasión del territorio de operación del franquiciado. Después, generalmente los contratos dicen si el franquiciante se reserva la venta electrónica, pero si lo estipula y el franquiciado la ve pasar, y cada vez la va a ver pasar más la venta electrónica, realmente sería bueno que estipule darle alguna participación al franquiciado. Pensemos que el desarrollo de la marca también tiene que ver con la tienda física. Aporta confiabilidad a la marca, aporta cercanía, permite al cliente el pick-up en su local, permite reducir los costos de envío cuando se entrega desde el local del franquiciado, permite operar mejor las garantías que se otorgan sobre el producto o sobre el servicio, de modo tal que no es irrelevante un franquiciado en las cercanías ayudando y retroalimentándose con el sistema de venta electrónica. De hecho, es la conjunción ideal. Luego hay que establecer cuáles son las formas de participación, qué gastos se cargan, porque muchas veces está el problema que el franquiciante dice sí, pero el centro de telemarketing lo estoy
bancando yo, las telemarketers yo, la inversión la hice yo, el franquiciado quiere que lo participe y no quiere poner nada. Entonces, todo lo que tiene que ver con la regulación interna de quién soporta estos costos y con el manejo de qué va para vos, qué va para mí, qué va con pick-up, qué va con entrega desde Buenos Aires o desde la sede de la franquicia, si es en el interior, es una temática que debe ser regulada, siempre buscando criterios de equilibrio, de potenciar la marca y de aumentar las ventas y la percepción positiva del cliente. Y una sola cosa quiero agregar, discúlpame, que además de evitar conflictos, es de pura justicia compartir con los franquiciados que tienen sus negocios físicos, porque está totalmente comprobado que la tienda física ayuda a la venta online. El cliente que me compró online vio la tienda de a la vuelta de mi casa y quizás se fue a probar y después me compró online. De modo que es de pura justicia repartir con los franquiciados que abren e invierten en sus tiendas. Y algunos, como bien dice Jorge, obviamente que primero va a haber que descontar los gastos que se hicieron en esa venta, y otros en un sistema, cuando el sistema es muy confuso y no se puede determinar bien qué participación tuvo el franquiciado que tiene la tienda y el franquiciante que lo vendió online, algunos sistemas lo que se hace es, luego de descontado los gastos, por supuesto, y la participación física donde se retiró el producto y demás, lo que se hace es como un fondo común donde se reparte la participación que tengan en la red cada franquiciado de acuerdo a sus ventas. Hoy con los sistemas de software que tenemos, eso se averigua en 2 minutos. Gracias. Bien. Muy bien. No sé si Mario, vos querés hacer algún comentario. No, muy claro la exposición de ambos. Obviamente hoy lo que está más en tema y consulta permanente, sobre todo de los franquiciantes, tiene que ver con esta cuestión de la venta online, pero también en función de nuestra experiencia, lo que podemos de alguna manera no agregar, sino reforzar a lo que ya manifestaron tanto Gabriela como Jorge, es que el franquiciante entiende el negocio globalmente y de alguna manera se tiene que apalancar en los franquiciados y siempre va a encontrar una posición más eficiente participando a los franquiciados del sistema de la venta online que no participándolos. Entonces, un poco la recomendación es tomarse el trabajo de salir de lo obvio y pensar porque seguramente le va a traer beneficios, no solamente le va a bajar la litigiosidad potencial, sino que seguramente le va a traer beneficios económicos directos, participar a su red de todas las novedades y de la innovación. Porque hoy también, en el sistema de franquicias, lo que se está dando es que la innovación viene a través del contacto con el público y sobre todo el presencial. Y si bien no delegamos como franquiciantes esa innovación en los franquiciados, sino que escuchamos sugerencias y demás, pero es parte también de la obligación del franquiciante en ese asesoramiento continuo y conocimiento de ver y recepcionar las inquietudes para traducirlas y estar precisamente a día con la innovación, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la venta online no tiene que ver ni más ni menos que con esto, con la innovación, con lo que los negocios permanentemente nos van proponiendo, ¿no? Acá había una pregunta que hacían con respecto a si se puede motivar el marketing en venta online. Si se puede motivar el marketing en venta online. Exacto. Bueno, constantemente las empresas desarrollan acciones para sensibilizar, para comunicar, para explicar cuáles son sus cualidades diferenciales. Luego tiene que ver con el diseño interno, de qué acciones de marketing y de comunicación corresponden al franquiciado y cuáles al franquiciante, la unificación de los criterios de imagen, de lenguaje, de contenidos. Es muy importante esto porque si no se corre el riesgo de que, de la misma manera que dos negocios tengan una imagen distinta desde lo físico,
dos negocios, desde lo que es el interior de una franquicia, una cadena de franquicias, pueden tener a su vez imágenes distintas desde lo digital. Entonces hay que compatibilizar esto y motivar no solo a comunicar de manera constante, sino también a respetar los lineamientos de comunicación. Hoy es muy fuerte la presencia de las marcas en redes sociales. Nosotros mismos, los consultores, nosotros en Instagram, por ejemplo en Bliman Franquicias, que los invito a seguirme. Gaby, ¿tu Instagram cuál es? GS Marcas y Franquicias. Mario. ¿Y Marito, el tuyo? Francor, Francor. Muy bien. Fíjense que nosotros que somos abogados, o somos abogados y consultores o consultores, estamos trabajando muchísimo en las redes sociales para tener una comunicación directa y para motivar a la gente a que adquiera los negocios que comercializamos o requiera un asesoramiento profesional, de modo que nos tenemos que automotivar y motivar a nuestras redes para que también trabajen de la misma manera. Perfecto, clarísimo. Bueno, chicos, Marito. Perdón, lo que quería agregar es, como decía Jorge, dentro del programa de capacitación y dentro del manual operativo que cada marca se tiene que tomar el trabajo de elaborar de la manera más precisa y efectiva, hoy es crucial todo lo que tiene que ver con las indicaciones respecto del marketing, ¿no? Y esto incluye también todo el tema del marketing digital. Claramente el franquiciante tiene que definir cuál es la mejor estrategia y delegar aquellas cuestiones que sea lógico delegar en el franquiciado y asumir para sí aquellas que no debería delegar. Perfecto. Bueno, María Soledad, antes de terminar... Ah, perdón, Gaby. Antes de terminar, quiero pendiente sin contestar una pregunta de Maximiliano. No sé si a eso te referías. Veo acá, yo tengo por lo menos, no sé si me la hizo a mí personalmente, pero está preguntando Maximiliano. Dale. Si el franquiciante escapa totalmente de los litigios laborales y civiles correspondientes a la franquicia, y entonces reiteramos que la figura del franquiciante y la del franquiciado son totalmente independientes, jurídica y laboralmente. El franquiciado responde por la operación de su local y el franquiciante por la propia si es que la tiene. De ninguna manera hay solidaridad, por más que se busque. La gente puede hacer demandas por lo que quiere, pero la ley no apaña esos reclamos. Salvo fallas en el sistema, como antes lo explicó Gaby también, ¿no? Salvo fallas en el sistema. Si hay fallas en el sistema, si hay fraude laboral o hay otro tipo de desperfectos en la construcción económica de la franquicia o se está encubriendo relaciones distintas bajo la forma de una franquicia, ahí sí. Pero bueno, el principio general es de proteger la indemnidad y la independencia mutua entre las partes. Yo simplemente, como estábamos cerrando, quería agradecer al presentador de lujo que tuvimos, obviamente Marito, a la presentadora, ¿qué digo de lujo? Máxima, María Soledad, que no es máxima de Holanda, pero es máxima dentro de nuestra asociación, y a mi querida colega y amiga Gaby Sapio, e invitarlos que si quieren visitar también nuestros stands, todos somos aquí expositores en la feria de la asociación, así que con gusto podemos ampliar sobre estos temas u otros. Exactamente, yo quiero agradecerles a los tres por esta charla tan rica y tan productiva que hemos tenido en el día de hoy.